Don Jorge, muy buenas noches a todo el Perú. Muchas gracias por la invitación. Primero, para usted, congresista Valer, ¿quién es la fiscal de la Nación en este momento? ¿Patricia Benavides, Delia Espinosa? Bueno, para mí, como abogado y como respetuoso de las normas y de las leyes, es definitivamente la señora Delia Espinosa. Y le puedo decir por qué razón. ¿Por qué? Primero, el artículo 158 de la Constitución dice claramente que la Junta de Fiscales es la que elige a la fiscal de la Nación, no así la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, con su resolución, lo que ha hecho es una usurpación de funciones, que cualquiera de los fiscales supremos debería estar en este momento denunciándolos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por usurpación de funciones, porque ellos no son la Junta Nacional de Justicia para haber nombrado fiscal de la Nación a la señora Benavides. ¿Deberían ser denunciados entonces los integrantes de la Junta Nacional de Justicia? Claro, por usurpación de funciones, porque su resolución es una prueba plena de ello. ¿Se excedió la Junta Nacional de Justicia al restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación? Claro, pudieron hacerlo como fiscal supremo, claro, y se terminaba el problema. Así es. O sea, la competencia, de acuerdo a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, es elegir fiscales, elegir jueces, ¿no es cierto?, designar jueces, evaluar su conducta cada 3 años y 6 meses a cada uno de ellos, pero en ninguna parte de sus articulados de la ley orgánica dice nombrar la fiscal de la Nación. Bajo este criterio, entonces mañana más tarde van a elegir si es que fuera sancionado el vocal supremo de la Corte Suprema, van a elegir al presidente de la Junta Nacional Electoral, es decir, al Jurado Nacional de Elecciones. Claro. No, claro. pues es un símil, ¿no es cierto? Entonces, si van a abarcar esta competencia de elegir a la fiscal de la Nación, de elegir a la Junta Nacional de Justicia, entonces estarían tomándose atribuciones del Pleno de la Corte Suprema por un lado, y en este caso ya lo tomaron, ¿no?, las atribuciones del Pleno de la Junta de Fiscales en el país. ¿Hizo mal Patricia Benavides en acudir al Ministerio Público a tomar el cargo, entre comillas? Porque Delia Espinosa ha dicho que le parece un atentado a la autonomía del Ministerio Público y hasta a la democracia, ha dicho Delia Espinosa. A ver, la señora Benavides fue restituida como fiscal supremo. Hasta ahí bien, se puede apersonar, pero a reclamar la investidura de fiscal de la Nación, siendo ella fiscal supremo, hace mal en no aplicar el principio del derecho, el principio de la legalidad del derecho, que el error no genera derecho. Y ella, como fiscal de la Nación, ha debido decir: en esta resolución hay un error. Y como institucionalista que soy, yo tengo que respetar mi ley orgánica de la Fiscalía del Ministerio Público. Y yo tengo que apersonarme como fiscal supremo ante la Junta de Fiscales, y al interno debatiremos esta situación mía. Eso es lo que ha debido aplicar la señora Benavides. Y entonces, en ese escenario tan complicado, tan crítico y de cara a la ciudadanía, yo reitero una pésima imagen, ¿no?, del sistema de justicia, ¿cuál sería la solución? ¿La Junta Nacional de Justicia tendría que aclarar este punto? ¿La Junta de Fiscales Supremos tendría que ser más radical en su pronunciamiento? ¿Qué podríamos esperar? Yo creo que para eso existe el derecho y las normas. Primera cosa, el Ministerio Público tiene que aplicar y hacer respetar su ley orgánica. Por tanto, debe acudir al fuero jurisdiccional, en este caso al Poder Judicial, para que ponga orden ante la Junta Nacional de Justicia con una medida cautelar de que ellos no están facultados para poder nombrar a la fiscal de la Nación. En segundo lugar, yo creo que de oficio la Junta Nacional de Justicia debería corregir el error de su resolución de nombramiento como fiscal de la Nación a la señora Patricia Benavides, ¿no? La restitución como fiscal de la Nación, ¿no? Claro, entonces aquí la corrección tiene que partir de la Junta Nacional de Justicia. Correcto. Y también, ¿por qué no?, de la Junta de Fiscales interponiendo una demanda, ¿no?, a
ante el Poder Judicial, ¿no?, para que se pueda dentro de esa demanda solicitar una medida cautelar a fin de no cumplir la resolución de la Junta Nacional de Justicia porque hay usurpación de funciones. ¿Hizo bien el Ministerio del Interior en brindarle seguridad a Patricia Benavides? Porque esa es otra cosa que viene reclamando Delia Espinosa, ¿no? Que el Ministerio del Interior no se habría comportado, entre comillas, ¿no?, a la altura de las circunstancias. Yo creo que el Ministerio del Interior ya corrigió su error de las primeras horas. El haberle quitado el número de miembros de seguridad del Estado a la fiscal de la Nación en ejercicio, la señora Delia Espinosa. Pero ya ahora se ha restituido y cada fiscal supremo en este caso tiene el número que le corresponde de miembros de seguridad del Estado, ¿no? En consecuencia, por el Ministerio del Interior todo el suelo está ahora parejo, ¿no? ¿Hay interés político, cree usted, por tomar el mando del Ministerio Público? Y vamos más allá, la Junta Nacional de Justicia, todo indica, se habría apresurado, ¿no?, al emitir esta determinación. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia, anterior inclusive, ¿no es cierto?, hacía lo que quería con el derecho peruano. Ejemplo, la señora Inés Tello, ¿no?, de acuerdo a la Constitución, debió haber cesado a los 75 años como miembro de la Junta Nacional de Justicia y no lo hizo teniendo 78 años de edad. ¿No es cierto? Primera cosa. Y ella fue la que inició el proceso disciplinario contra la señora Patricia Benavides. Y ellos fueron los que, de alguna manera, lo procesaron y la destituyeron como fiscal de la Nación cuando no era su atribución. Era en todo caso, sancionarla, quitarle el título de fiscal supremo para luego comunicar a la Junta de Fiscales la nulidad de la investidura de fiscal de la Nación. Para que quede claro entonces, la Junta Nacional de Justicia hizo mal en destituir a Patricia Benavides, ¿correcto? Ese no era el camino en todo caso. Correcto, ese no era el camino. Y ahora vuelven a cometer el error al restituir el cargo de fiscal en la Nación cuando la ley, cuando el artículo 158 de la Constitución le da esta competencia exclusiva a la Junta de Fiscales Supremos. Lo que estamos viendo es un espectáculo y estamos precisamente observando las imágenes en la pantalla aquí en Prueba de Fuego. Una vigilia por parte de Delia Espinosa con trabajadores del Ministerio Público por la mañana, la llegada de Patricia Benavides con un equipo de seguridad. Un espectáculo, por decirlo menos, bochornoso, ¿no? Por decirlo menos. Esta es otra forma de sindicalizar y generar una mala imagen del Ministerio Público también por parte de la señora Delia Espinosa. ¿Qué hacen ahí los fiscales superiores detrás de ella con una vela, ¿no?, protestando contra una norma que no es aplicable y sabiendo de que ellos son los que persiguen el delito y son los defensores de la legalidad, ¿no? ¿Qué hacen ellos tomando iniciativas sindicales, ¿no?, y de rebeldía frente a una resolución cuando ellos deben aplicar la ley e ir por el camino correcto del derecho y manifestar ante la Junta Nacional de Justicia que se equivocaron en esa resolución y solicitar la nulidad en el extremo de la restitución como fiscal de la Nación y esperar tranquilamente en su despacho. Terrible. Lamentablemente vemos una conducta reprochable de los fiscales supremos y de los fiscales superiores, ¿no?, dando un escudo a la señora Delia Espinosa y lamentablemente este es el ejemplo para las academias del derecho. Este es el ejemplo que dan para las facultades del derecho de las universidades, para los abogados del país, para los fiscales del país, para los jueces del país, una administración de justicia que cada vez se desmorona en su catadura moral y más bien desde acá debemos imitar y saludar la elección del presidente de la Corte Suprema de México que esta mañana se dio eligiendo a un indígena, el señor Gutiérrez, ¿no?, como presidente de la Corte Suprema de México,
pero electo por el pueblo. Y creo que debemos llegar a ese sistema de elección en el país, porque hace rato que la administración de justicia del país hace agua en nuestro querido territorio del Perú. Sobre ese comentario, para quienes no lo saben, en México precisamente los jueces se eligen por votación popular, así como un alcalde, un congresista, los jueces se eligen por votación popular, para quienes no conocían de esta realidad en el hermano país de México. Pero ahora sí vamos al Congreso de la República. Con mucho gusto. No nos podemos olvidar del Parlamento, congresista Aquí Valera. estamos para poder responder, don Jorge. Hay un informe de la Comisión de Fiscalización que alerta sobre contrataciones basadas, y lo dice el informe, en temas sexistas y hasta sensuales, ¿no? Palabra utilizada en el informe de la Comisión de Fiscalización. Se habla de damas que habrían sido contratadas sin tener atención, obviamente, la hoja de vida pertinente para ocupar ciertos cargos. ¿Cómo lo ve? ¿Qué se puede esperar del señor Burgos y sus asesores? Habla del Sí, presidente de la Comisión de Fiscalización. sí, y yo soy el vicepresidente de esa comisión de fiscalización. Ajá. ¿Qué se puede esperar de un señor Burgos que dijo que había cambio de votos por sexo en el Congreso de la República, y Carlín al día siguiente nos puso las chicas del Congreso de la República? Carlín, ¿no? hablamos del caricaturista Del de la caricaturista. República. Entonces, correcto. estas formas de conducta del señor presidente, la Comisión de Fiscalización, hizo que yo lo denunciara ante la Fiscalía de la Nación por usurpación de funciones, y una vez que se le interpuso esta denuncia, empezó a desdecirse en lo que había dicho anteriormente, y desde ese momento ya no pudo investigar porque no tenía atribuciones de investigación. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha llegado a determinar por lo menos indicios o evidencias en estos informes? No, estos informes son simplemente literatura y cuento en fantasía, y las conclusiones lamentablemente no tienen ninguna repercusión ni política ni penal, porque no tiene atribuciones de investigación como para haber llegado a evidencias e indicios. Ajá. Hasta el momento, porque en su informe, y en la página 65, lo dice, he leído el informe, señala que